is answering special questions, Quiero decirles que lo que estamos haciendo es respondiendo preguntas especiales, going in chronological order through eschatological history. en orden cronológico en la historia escatológica. Questions about the gospel age were first. Respuesta con relación a la edad del Evangelio. Questions about the second coming were next. Respuesta sobre la segunda venida. But now we come to questions about the eternal state. Vamos ahora a responder preguntas relacionadas con el estado eterno. In this lecture I want to deal with the eternal state of the wicked, Quiero hablarle un poco sobre el estado eterno de los malvados in a lecture on endless punishment. y una lección sobre el castigo eterno. The doctrine of endless punishment has come under intense attack in our age. En nuestros tiempos la doctrina del estado eterno está bajo mucho ataque. In such a climate, it's important to remember that this doctrine has been one of the core truths of eschatology. Con relación al castigo en el estado eterno. Y la realidad es que esta doctrina está muy cercana al corazón de la verdad escatológica. Which the whole church has held in common since its beginning. Y la iglesia lo ha tenido o lo ha creído desde sus principios. The central place of this doctrine is shown by the place it has in the major creeds of the Reformation period. El lugar central de esta doctrina, o de este aspecto de la doctrina de la escatología, podemos ver su centralidad porque está como parte de los credos y las confesiones más importantes. And chapter 32 of the 1689 Confession Por ejemplo, en el capítulo 32 de la Confesión de Fe de 1689, which echoes the teaching of the Westminster Confession of Faith, y que también lo encontraremos en la Confesión de Fe de Westminster, bears emphatic testimony to the doctrine of eternal punishment. hay un testimonio muy enfático con relación a la doctrina del castigo eterno. I think you can read this for yourself, Creo que ustedes mismos luego o después pueden leerlo por sí solos, so I won't read its 3 paragraphs, así que no voy a leer los 3 párrafos, but I do want to note this. pero sí quiero señalar lo siguiente. No less than 3 times in paragraph 2, No menos de 3 veces en el párrafo número 2, the confession reiterates its commitment to the doctrine of the endless torment of the wicked. la confesión de fe una y otra vez reitera su compromiso con esta doctrina. It speaks of eternal damnation, Habla sobre el castigo o la maldición eterna, everlasting torments, el tormento eterno and everlasting destruction. y la destrucción eterna. To my knowledge, no one has ever doubted the meaning of these words in the confession. A mi conocer, según mi entendimiento, nadie ha cuestionado el significado de estas palabras en la confesión, Or doubted that the confession intends to teach the doctrine of endless punishment. o dudar de que la confesión esté enseñando la doctrina sobre el castigo eterno. Interestingly enough, however, Aún así es interesante, many have challenged the idea that the biblical language que muchos han dudado de que el lenguaje bíblico, to which such phrases allude de las cuales salen tales frases, was intended to teach the doctrine of endless torment. tenía la intención de enseñar la doctrina del tormento o el castigo eterno. The best rebuttal of such challenges to the doctrine of endless torment La mejor manera de uno poder defender tales ataques a la doctrina del castigo eterno is the natural force of Scripture itself. es usar las mismas palabras y las fuerzas detrás de las palabras de la Biblia. We will look at its teaching in 3 categories. Vamos a ver la enseñanza bíblica en 3 categorías. First of all, the positive assertions of Scripture. Primero, las afirmaciones positivas de la Escritura. The Scriptures positively assert that the sufferings of the damned are eternal. La Escritura afirma
de que el castigo es eterno. Those who deny the doctrine of endless torment, however, Aquellos que niegan la doctrina del castigo eterno have frequently objected that the terms translated eternal or everlasting muchas veces han argumentado de que la palabra o el término que se usa aquí como eterno in some cases designate limited or finite duration. en algunos casos se refiere a algo que es finito o que tiene alguna limitación. To this objection, I have several responses. Y a esta objeción le tengo varias respuestas. Granting for the sake of argument Simplemente vamos a hacer el argumento y tomando el argumento como importante, that in some instances this language may be used of finite duration, de que sí es verdad que a veces estas palabras o estas frases se usan para referirse a algo que no es eterno, it still cannot be denied aún así no se puede negar that if the biblical writers wish to express the idea of eternal duration, de que si los escritores bíblicos quisieran expresar algo que sí es eterno, these were the best and only words available to them. estas son las mejores y las únicas palabras que ellos pueden usar. Secondly, Segundo, in the vast majority of their uses, en la mayoría de las veces que se usan estas palabras, such language refers to endless duration. esto se refiere a algo que no tiene fin. And when used of the age to come, Y cuando se usa para hablarse del siglo venidero, this language universally refers to endless duration. este lenguaje se usa todas las veces para referirse a tiempo sin fin. One person says, Una persona dice, in all the instances in which aionios refers to future duration, en todos los pasajes que se usa la palabra aionios para referirse a la duración en el futuro, aionios is the Greek word eternal. aionios es la palabra griega para que se traduce como eterno. In all the instances in which aionios refers to future duration, it denotes endless duration. En todas esas situaciones se usa para describir tiempo sin fin. Thirdly, 3. the language that refers to eternal blessedness El lenguaje que se usa para hablar sobre is, la bendición eterna is strictly parallel to that which refers to eternal torment. siempre tiene un paralelo con ese lenguaje que se usa para referirse al castigo eterno. Any argument that denies the eternity of the punishment of the wicked Cualquier argumento que se usa para ir en contra del castigo eterno de los malvados, undercuts the eternal duration of the blessedness of the righteous. al mismo tiempo está limitando la eternidad de la bendición de los justos. Matthew 25:46 is the classic passage, Mateo 25:46 es el pasaje clásico. and these will go away into eternal punishment, E irán estos al castigo eterno and the righteous into eternal life. y los justos a la vida eterna. The same word is used to refer to eternal life La misma palabra que se usa con relación a la vida, vida eterna, as is used to refer to eternal torment. se usa para referirse al castigo, castigo eterno. Eizoen aionion, Eisonion, aoionion. eiskolosin aionion. We don't need to translate Greek, it's all Greek to us. No hay que traducir el griego porque es griego para cada uno de nosotros. A fourth response. Una cuarta respuesta. The adjective eternal El adjetivo eterno must be distinguished from the noun eternity debe ser distinguido del sustantivo eternidad or age. o siglo. We've already looked at this adjective Ya vimos este adjetivo when we studied the age to come. cuando estudiamos el siglo venidero. It's the word aion. Es la palabra aion. This noun can mean age, Aion, este sustantivo, puede traducirse como siglo or eternity.
o eternidad. But we have to do now with the adjective, aionios. Pero ¿qué hacemos ahora con el adjetivo aionios? I want to argue that it always means eternal. Quiero argumentar de que siempre se traduce como eterno. The standard lexicons Los léxicos estándar recognize that the noun may refer to an age. reconocen que el sustantivo puede referirse a un siglo, They do not recognize this with regard to the adjective. pero no reconocen eso con relación al adjetivo. They only give the meaning eternal. Solamente le dan la definición o el significado de eterno. Of the 69 uses of the adjective in the New Testament, De las 69 veces que se usa el adjetivo eterno en el Nuevo Testamento, 67 are translated by eternal 67 son traducidas como eterno or some synonym. o algún sinónimo de eterno. And in all sorts of ways, the meaning of endless duration Y en todo tipo de maneras, la definición de el tiempo sin fin is made clear in such passages. es claro en cada uno de esos pasajes. You may look at these following examples. Pueden ver a los siguientes ejemplos. Matthew 19:16, Mateo 19:16, Matthew 25:46, Mateo 45:46, Matthew 12:32, Mateo 12:42, John 4:14. Juan 4:14. John 4:14 is interesting. Juan 4:14 es muy interesante It speaks of the water of eternal life, porque habla de del agua de vida eterna, which if you drink it, que si la tomas you will never thirst. no tendrás sed jamás. Only 2 of the 69 uses of the adjective Solamente 2 veces are de las not 69 veces que se usa el adjetivo translated by eternal or a synonym no es traducido como eterno o un sinónimo, in the New American Standard Bible. por lo menos en la Biblia New American Standard. But these should be translated that way. Pero sí deberían ser traducidos de esa manera. One of the passages is Romans 16:25. Permítame ir a uno de los pasajes, Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Your Spanish Bible translates it incorrectly. El español, la Biblia, la Reina Valera, lo traduce correctamente, Desde tiempos eternos. porque dice desde tiempos eternos. From eternal times. And there's no reason why it shouldn't be translated this way. Y en realidad no hay ninguna razón por qué no debe ser traducido de esa manera. Because the message, the mystery had been kept secret from eternity. Porque el mensaje había sido guardado secreto desde la eternidad, In the heart of the Trinity. en el corazón de la Trinidad. The other passage, there's one other thing we should note here. Hay algo más que debemos ver en este pasaje. Romans 16:26 En el versículo 26 uses the same word, aionios, again. usa la misma palabra de nuevo, aionios, una vez más, To refer to the eternal God. para referirse a Dios, Dios eterno. Del Dios eterno, the eternal God. Well, if aionios means eternal in verse 26, Así que si aionios quiere decir eterno en el versículo 26, certainly we would think it means eternal in verse 25. es razonable pensar que aionios quiere decir eterno en el versículo 25 también. In the New American Standard Bible, only one other passage does not translate aionios as eternal. En la versión New American Standard solo hay otro pasaje más que aionios no se traduce como eterno o un sinónimo. Titus 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Now here you have the translation antes del principio de los
siglos. La frase es antes del principio de los siglos. This is like the translation of the New American Y Standard. así mismo lo traduce la versión New American Standard. But again, there's good reason to think that this translation is wrong. Pero hay buenas razones para pensar de que no debería ser traducido de esa manera. Because the word eternal is used twice in verse 2. Porque la palabra eterna, o eternal, o eterno, se usa 2 veces en el versículo 2. It's translated eternal in the phrase eternal life, Se traduce como eterna en vida eterna, but then it is translated long ages ago in the other phrase. pero luego se traduce como de los siglos. This is clearly inconsistent. Y esto es inconsistente. And so I think we should also translate it here, Así que yo entiendo que deberíamos traducirlo aquí, that God promised eternal life from all eternity. que Dios prometió la vida eterna desde la eternidad. Of course, this raises the question, who did he promise it to? Y esto levanta la pregunta, ¿a quién fue que se lo prometió? And perhaps this is why the translators do not like to translate from all eternity. Y quizás por eso es que los traductores no les gusta traducir la palabra como eternidad o eterno. But of course there is an answer to the question, who did he promise it to? Pero hay una respuesta sobre a quién fue que se lo prometió. God the Father promised it to his Son, Dios el Padre se lo prometió a Dios el Hijo o a su Hijo, in what we call the covenant of redemption in eternity. a lo que le llamamos el pacto de la redención en la eternidad. So an examination of these two exception passages Así que al examinar estos 2 pasajes que son la excepción, shows that there is not a single case in the 69 uses of aionios in the New Testament muestra que en las 69 veces que se usa la palabra aionios en el Nuevo Testamento, that does not bear the meaning eternal. siempre quiere decir eterno. In light of this evidence, A la luz de toda esta evidencia, the theories that attempt to escape the biblical witness las teorías que tratan de escaparse del testigo o el testimonio, de la Biblia, by attributing a different meaning to this word tratando de darle otra definición a la palabra, are futile and foolish. en realidad son necias. Now let's hurry on to the second category of Scripture, what I call the emphatic negations of Scripture. Vamos a la segunda categoría, en la página 57, lo que él le llama la negación enfática de las Escrituras. Here the term eternal is not used, Aquí el término eterno no se usa, but other terms make the idea very clear. pero otras palabras nos ayudan a poder entender el concepto de manera muy clara. Luke 3:17 speaks of unquenchable fire. Por ejemplo, en Lucas 3:17 habla de el fuego que nunca se apagará. So does Mark 9:43. Y lo mismo tenemos en Marcos 9:43. Mark 9:48 speaks of the worm that does not die. Marcos 9:49 habla del gusano de ellos que And the- nunca muere o no muere, and the fire that is not quenched. y el fuego que nunca se apaga. And Matthew 3:12 again speaks of unquenchable fire. Y Mateo 3:12 una vez más habla sobre el fuego que nunca se apagará. Such language points clearly to eternal punishment. Tal manera de expresarse nos lleva directamente a pensar de que es un castigo eterno. But now I want you to notice the third category, Veamos ahora la tercera categoría, the miscellaneous expressions of Scripture. las expresiones misceláneas de las Escrituras. These are just passages which speak of the utter hopelessness of the torments of hell. Y estos son los pasajes que cuando hablan sobre el infierno o el castigo eterno, hablan de que no hay esperanza para ellos. Matthew 13:31, weeping and gnashing of teeth. Mateo 13:41 y 42 habla sobre el crujir de dientes. And Matthew 24:51 speaks as well of being cut in pieces and the gnashing of teeth. Y también en Mateo 24:51 habla de ser castigado duramente y el lloro y el crujir de dientes.
And Matthew 25:30 adds the concept of outer darkness. Y en el capítulo 25, versículo 30, agrega la frase o el conocimiento a esta doctrina de las tinieblas de afuera. Such images do not speak of eternity, Tales imágenes no hablan de la eternidad, but speak of hopelessness. pero sí hablan de que no hay esperanza. And then we have the warnings of Scripture Luego tenemos que las Escrituras nos dan una precaución that some men will never be forgiven. de que algunos hombres nunca serán perdonados, Matthew 12:31 and 32, como en Mateo 12, 31 y 32, and Mark 3:29. y Marcos 3, 29. Perhaps most striking of all Quizás el pasaje que más nos llama la atención is Matthew 26:24 es Mateo 26, 24 and Mark 14:21. y Marcos 14, 21. Would you read, please, what Matthew 26:24? Vamos a leer Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. It would have been good for that man if he had not been born. Hubiera sido mejor para este hombre no haber nacido. This could never be said Y eso nunca se puede decir, if hell was not eternal. o nunca se podría decir, si el castigo o el infierno no es eterno. A last consideration that points to the eternity of hell La última consideración con relación a la eternidad del infierno is the clear biblical teaching of the resurrection of the wicked. es la enseñanza bíblica, la clara enseñanza bíblica de la resurrección de los malvados. Daniel 12:1 and 2, Daniel 12, 1 y 2, John 5:29, Juan 5, 29, Acts 24:15. Hechos 24, 15. Why would God raise the wicked ¿Para qué Dios va a resucitar a los malvados if punishment was not eternal, si el castigo no fuera eterno? if the wicked were simply to be annihilated? O si simplemente fuera para aniquilarlos. I want to speak in conclusion about two contemporary challenges to the doctrine of eternal punishment. Quiero concluir refiriéndome a dos doctrinas contemporáneas que tratan de luchar o batallar con la doctrina del castigo eterno. Universalism teaches that all men without exception will one day be saved. Por ejemplo, el universalismo enseña de que todos los hombres en algún momento serán salvos. Against this stands the uniform witness of Scripture that there are two contrasting destinies for men. Pero la palabra de Dios da suficiente testimonio de que hay dos fines diferentes para los hombres. Also, universalism involves Además, el universalismo incluye the patent absurdity that Satan himself will be saved. esa idea absurda de que Satanás será salvo. Annihilationism or conditional immortality El aniquilacionismo or conditional immortality o una inmortalidad condicional is the more popular heresy in our day. es la herejía más común en nuestros días. This teaches that after a period of punishment in hell, Y esto lo que enseña es que después de un periodo de castigo en el infierno, the bodies and souls of the wicked will be extinguished into non-existence. los cuerpos y las almas de los malvados van a totalmente desvanecer por el castigo. Several considerations show the folly of this position. Algunas consideraciones debemos tomar con relación a lo tonto que es esta posición. It cannot be reconciled with the statement of Christ that would have been better for some if they had never been born. Primero, no podemos reconciliar estas doctrinas falsas con la frase de Jesús de que mejor hubiese sido no haber nacido. Ultimately, their condition will be exactly as if they had never been born. Porque si no, al final, su condición sería como si no hubieran nacido. A second response is this. Una segunda respuesta es la siguiente.
Annihilationism foolishly equates the biblical language of destruction with the philosophical idea of annihilation. El aniquilacionismo Equates the biblical language of destruction toma el idioma o el lenguaje de la bíblica con relación a la destrucción with the philosophical idea of annihilation. con la idea filosófica de la aniquilación. Destruction in the Bible does not mean to put something into non-existence. Destrucción, según como lo describe la Biblia, no es aniquilar, It means to ruin something. sino arruinar algo. 2 Thessalonians 1:9, Segunda de Tesalonicenses 1:9, 2 Peter 3:11. segunda de Pedro 3:11. A third argument is this. Un tercer argumento es el siguiente. Annihilationism perverts the biblical teaching regarding the penalty for sin. El aniquilacionismo tiende a no castigar correctamente el pecado. When Jesus took upon himself the penalty for our sins, Cuando Jesucristo tomó el cargar nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados, he was not annihilated or extinguished. Él no fue aniquilado ni extinguido, He was punished with suffering and torment, sino que Él fue castigado con un sufrimiento, both of body and soul. tanto en el cuerpo como en el alma. He was not annihilated. Él no fue aniquilado. Any doctrine of the love of God Cualquier doctrina sobre el amor de Dios that casts doubt on eternal punishment que trae dudas sobre el castigo eterno is a false doctrine es una doctrina falsa and is not loving to the souls of men. y no trae amor sobre las almas de los hombres.